Las fobias. Una fobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Es un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro real. Existen diversos tipos de fobias. La acrofobia, que es el temor a las alturas. La agorafobia es el temor a los lugares públicos y la claustrofobia, el temor a los espacios cerrados. Si se siente ansioso e inseguro en las situaciones sociales cotidianas, se podría tener una fobia. Cuando una persona se expone a este estímulo fóbico, se presenta una respuesta inmediata de ansiedad, por lo que pueden presentarse síntomas como pánico, miedo, taquicardia, falta de aire, sudoración, temblor o deseo de huir. Las fobias se encuentran clasificadas dentro de los trastornos de ansiedad. Se encuentran divididas en tres tipos: la agorafobia, fobia social y fobias específicas. La agorafobia es el temor a verse en una situación en la que pedir ayuda pueda resultar difícil o embarazoso. La fobia social es el temor o ansiedad a las situaciones de interacción social en que la persona pueda sentirse analizada por los demás. Por último, la fobia específica es el miedo o ansiedad circunscrita a objetos o situaciones concretos, a los que denominamos estímulos fóbicos. En este artículo desarrollaremos las fobias más específicas. Se estima a nivel mundial que el 8% de la población presenta algún tipo de fobia y alrededor del 13% de las personas presentarán un tipo de fobia en algún momento de sus vidas. Esas fobias generalmente comienzan en la niñez o adolescencia y permanecen hasta la edad adulta. Existen muchos tipos de fobias, como la zoofobia, que es el miedo a los animales; la claustrofobia, que es el miedo al encierro; la acrofobia, que es el miedo a las alturas; la agorafobia, el temor a lugares públicos. En muchas ocasiones, las personas con estas fobias pueden evadir las situaciones que les genera este miedo, lo que puede interferir en el trabajo o en la vida social. El tratamiento para este tipo de padecimientos puede incluir psicoterapia y, en algunos casos, el uso de ansiolíticos y antidepresivos con el fin de aliviar los síntomas. Las técnicas de relajación, realizar actividad física de manera regular y dormir bien pueden ser factores que contribuyan a la mejoría. Una fobia es un tipo de trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo extremo y debilitante a un lugar, situación, animal o sentimiento. Suele ser irracional, ya sea por su propia naturaleza o por el nivel de miedo que experimenta, lo que a menudo lleva a los pacientes a hacer todo lo posible para evitar la fuente de ese miedo. Existen muchos tipos diferentes de fobias, pero se pueden agrupar en dos categorías principales: fobias específicas simples y fobias complejas. Las fobias simples, también conocidas como fobias específicas, normalmente se desarrollan en la infancia o en la adolescencia. Entre ellas se incluyen las fobias de los animales, las fobias ambientales, las fobias hacia las alturas, los gérmenes, aguas profundas; las fobias corporales, como a la sangre, a vómitos, a las inyecciones; o las fobias sexuales, como pueden ser las enfermedades de transmisión sexual, la ansiedad de desempeño, la precocidad, entre otros. Y las fobias situacionales, como el volar, visitar hospitales, el pánico escénico, entre otros. Las fobias complejas normalmente se desarrollan en edad adulta y conllevan miedo intenso y ansiedad provocado por una situación en particular. Las más comunes son la agorafobia y la fobia social. Estas tienden a ser más debilitantes que las fobias simples, afectando seriamente la vida de los pacientes. Las fobias más comunes son la aracnofobia, por ejemplo, el miedo a las arañas; el miedo a las serpientes; el miedo a las alturas; el miedo a los espacios pequeños; el miedo a lugares abiertos y públicos. Pero ¿cuáles son los síntomas? Algunas personas que padecen fobias pueden no experimentar ningún síntoma hasta que se enfrentan a lo que temen, mientras que otras pueden entrar en pánico con solo pensar en ello. Como trastorno de ansiedad, se pueden manifestar los siguientes síntomas: la frecuencia cardíaca acelerada,
las palpitaciones, la sudoración, náuseas, mareos leves o vértigos, falta de respiración, temblores, dolor abdominal o algún tipo de malestar. Pero, ¿cuáles son las causas y cómo se produce? Normalmente es difícil decir qué causa una fobia y que cada caso es único. Las fobias simples a menudo se remontan a un acontecimiento o trauma particular, o en algunos casos se aprende en figuras influyentes en la infancia del paciente, como padres o hermanos. Se cree que la genética juega un papel importante en los trastornos de ansiedad, lo que significa que algunas personas pueden nacer con una predisposición a desarrollar fobias. En la fobia específica, el miedo no suele producir directamente el objeto o la situación temida, sino lo que provocan las supuestas consecuencias que tendrían que exponerse al estímulo fóbico. De ahí que las personas con miedo a las alturas no teman los edificios altos, sino el riesgo de caer al vacío. Igualmente, las personas con miedo a conducir no temen al acto de conducir, sino a las consecuencias de un supuesto accidente de circulación. El síndrome fóbico puede dividirse en tres componentes que se encierran en un círculo. La ansiedad anticipatoria, que aparece antes de enfrentarse o al imaginar el estímulo fóbico. Las conductas de evitación, que aparecen después de haber sentido el miedo y que consiguen mitigar la ansiedad anticipatoria. Aunque existen varios tipos de fobias específicas, lo habitual es que tengan una fobia a algo, que se tenga una fobia a varias cosas a la vez. En concreto, las personas que sufren fobia específica tienen en promedio 3 objetos o situaciones distintas. El 75% de las personas con fobia sienten temor a más de una situación o objeto. Cuantas más situaciones u objetos tema a una persona, más deterioro va a representar a su desempeño profesional y social y menor calidad de vida va a tener. Existe un origen filogenético en el miedo de los animales, ya que algunos son peligrosos. Por ejemplo, los perros por la similitud con los lobos. Por ejemplo, las arañas, las serpientes o portadores de enfermedades. Muchas veces este miedo a los animales no está asociado a la creencia de que el animal pueda dañarlos, sino que piensan en las posibles sensaciones desagradables a perder el control. En el caso de la fobia a las arañas o a los animales pequeños, por ejemplo, la fobia a las ratas, es frecuente que el miedo se acompañe de asco o repugnancia. Se estima que hasta el 90% de las personas que viajan en un avión lo hacen con cierta sensación de displacencia durante el vuelo, pero solo un 3% de la población tiene verdadero miedo a volar que le impide subirse a un avión o que le tiene durante meses temiendo y anticipado al futuro vuelo. Las sensaciones que tienen las personas con aerofobia son miedo a percibir la inestabilidad en el avión, a tener un accidente, a no poder escapar del avión en pleno vuelo o a perder el control durante el vuelo y sufrir una crisis de ansiedad. El miedo a las alturas se trata de un temor intenso, excesivo e irracional a las alturas. Aunque no exista peligro objetivo, la persona siente sensación de inestabilidad, mareo al mirar al suelo y sudoración. Puede ocurrir al asomarse a balcones o precipicios, pero también en estadios de fútbol, teatros o cines. La fobia a la sangre, inyecciones, agujas o heridas. Un 3% de la población tiene miedo a la sangre. Son personas que huyen o evitan el contacto con la sangre. Es muy frecuente que las personas afectadas tengan al menos un familiar cercano con el mismo problema. El miedo a las inyecciones o agujas hace que eviten extracciones de sangre, lo que puede retrasar el diagnóstico de enfermedades. Esta fobia tiene una respuesta en 2 fases. Una primera fase incitada cuando el sujeto ve a la aguja o a la sangre y en la que produce un aumento de las pulsaciones, de la frecuencia respiratoria, de la sudoración y ansiedad. Rápidamente aparece la segunda fase, en donde se produce una caída rápida en la presión arterial y del pulso cardíaco, que lleva al desmayo. El tratamiento más consensuado para las fobias específicas es la psicoterapia. Dentro de las distintas corrientes de psicoterapia es la terapia cognitiva conductual la que más evidencia tiene.
Se denomina terapia de exposición a la técnica cognitivo-conductual que se realiza para tratar las fobias. Se recomienda la psicoterapia como tratamiento de primera elección para las fobias específicas. En el caso de la fobia a la sangre, inyecciones y agujas, se recomienda al paciente que aplique tensión a sus músculos, especialmente en las piernas, para evitar el desmayo durante los momentos de exposición.